Buen día para todos. Hoy la clase es sobre los estados de oxidación. Los estados de oxidación es un tema muy importante para la química, pero antes de entrar en los detalles de los cálculos que hay que hacer, les quiero explicar por qué es importante y que ustedes tengan una idea de la importancia de esto para los químicos. Tenemos dos ejemplos, el hierro más 2 y el hierro más 3. Ambos los podemos consumir con nuestros alimentos. El hierro más 2, por ejemplo, se le llama el hierro hemo. Lo podemos consumir en las carnes, las aves y los pescados. El hierro más 3 se le denomina hierro no hemo y lo podemos consumir en los cereales, las legumbres y los vegetales. Pero, aunque ambos sean hierro, el hecho de que uno sea más 2, o sea que ha perdido 2 electrones, es decir, es un catión, y el otro, que sea más 3, que ha perdido 3 electrones, también es un catión. Esa diferencia de un electrón hace que su comportamiento en nuestro organismo sea diferente. Por ejemplo, el hierro más 3 es muy complicado para que nuestro organismo lo absorba, entonces tiene que pasar un proceso más largo que el hierro más 2. Ahora, aunque el hierro más 2 y el más 3 sean similares, los diferencia un solo electrón. El más 2 ha perdido 2 electrones y el más 3 ha perdido 3 electrones. Ese electrón de diferencia hace que se comporten diferente en nuestro organismo al momento de consumirlos. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, el hierro más 3 es insoluble en el agua, entonces nuestro organismo no lo puede tratar muy bien y hace inclusive que se formen algunas precipitaciones. Eso puede generar que nos enfermemos. Por el contrario, el hierro más 2 no le ocurre eso. Para que el hierro más 3 lo podamos utilizar, necesitamos que los jugos gástricos que están en nuestro estómago le disminuyan el pH y ahí en el duodeno sea convertido de hierro más 3 a hierro más 2 para así poder ser utilizado por nuestro cuerpo. El hierro en esa parte pasa a la sangre. Cuando es más 2 hace parte de la hemoglobina, en el centro se ubica. ¿Por qué? Porque la hemoglobina se encuentra en los glóbulos rojos, es allí donde el oxígeno se pega al hierro y entonces el oxígeno es transportado por todo el torrente sanguíneo. Por eso consumir hierro es muy importante. Es así como el hierro en nuestro cuerpo se encarga del transporte de oxígeno y también de darle el color rojo a la sangre. Así es, nuestra sangre es de color rojo debido al hierro que le da esa tonalidad. A diferencia del cangrejo de herradura, que en vez de tener hemoglobina tiene hemocianina, y en la hemocianina no tiene hierro sino tiene cobre. Esto hace que la tonalidad de la sangre de este cangrejo de herradura sea azul, y eso lo hace muy importante. Incluso las farmacéuticas utilizan esa sangre azul para poder generar nuevos tratamientos a algunas enfermedades. Pero, regresando al hierro, es notable que si el estado de oxidación es más 2 o más 3, su comportamiento químico en nuestro cuerpo es diferente. Y eso ocurre con todos los elementos. La gran mayoría de los elementos tienen diferentes estados de oxidación. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Ahora, ¿qué son los estados de oxidación o número de oxidación? Pues hay muchas definiciones que se dan en internet. Para mí, mi interpretación es que los estados de oxidación son esa carga eléctrica que tiene un elemento cuando está interactuando en un compuesto, dependiendo si ha ganado o perdido electrones. En este momento es bueno recordar lo que vimos en una clase anterior, que son los iones, y que los iones se pueden clasificar en aniones y cationes. Los aniones son aquellos elementos que han ganado electrones, o sea, se redujeron, por lo tanto su carga es negativa. Y los cationes son aquellos elementos que perdieron electrones, se oxidaron y su carga es positiva. Por ejemplo, entonces podemos tener al cloro, que sus estados de oxidación es más 1, o sea, perdió un electrón, menos 1, ganó un electrón, más 3, más 5 y más 7. Es decir, perdió 3, 5 o 7 electrones. Dependiendo del número de elementos puede tener diferentes estados de oxidación. Estos pueden ser un estado de oxidación, 2 estados, 3 estados o 4 estados, 5 estados, dependiendo del elemento. Esos números de los estados de oxidación los vas a encontrar en las tablas periódicas. Hay diferentes tipos de tablas periódicas. Hay algunas que son de este color y hay algunas que son de este color. En lo personal, a mí me gustan más estas que son blancas. Pero pues si tienes de estas tablas no hay ningún problema.
el valor del estado de oxidación se va a encontrar en uno de los lados de la tabla periódica. Recuerda que la tabla periódica tiene información en ambos lados. Por lo tanto, tú tienes que mirar en cuál de estos lados está esa información. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de ello. Le he tomado esta foto a mi tabla periódica para que tú puedas contrastar esta información con tu tabla periódica. En todas las tablas periódicas va a haber un cuadrito arriba, como acá en mi caso es el escandio, donde están las convenciones, donde indica lo que significa cada uno de estos números. Vas a ver allí, en donde está la flecha, el estado de oxidación, que para escandio es el 3. El estado de oxidación en este caso aparece debajo del número atómico, que es el número azul, o sea, para el caso del escandio, el 21. Y así lo vas a encontrar en todos los elementos de la tabla periódica. En esta imagen he señalado con cuadritos rojos donde están todos los números de oxidación. Si te das cuenta, están ubicados en mi tabla periódica todos debajo del número atómico. En mi caso aparecen de manera horizontal. En algunas tablas periódicas va a aparecer vertical. Cuando ya sabemos ubicar el valor de los estados de oxidación en la tabla periódica, pues ahora simplemente vamos a ir a un compuesto y determinar cuál es el estado de oxidación de cada elemento en estos compuestos. La primera regla es que cuando haya un elemento que esté libre o solo, su estado de oxidación siempre va a ser 0. Como ejemplo tenemos el hierro, el cloro y una sal formada por hierro y por cloro. En este caso, si vamos a colocar el estado de oxidación para el hierro en la parte de arriba, como se encuentra solo, entonces colocaremos un 0. Para el cloro ocurrirá lo mismo. Y para el cloruro de hierro no lo haremos porque ya no se encuentran solos, ya tendrán su respectivo estado de oxidación. La segunda regla que debes tener en cuenta es que en la mayoría de las veces el estado de oxidación del hidrógeno va a ser +1 y del oxígeno va a ser -2. La tercera regla es que al colocar los estados de oxidación en los compuestos, la suma de estos estados de oxidación y según el cálculo matemático que vamos a ver ahora debe dar 0. Así, cuando tenemos claras estas reglas, vamos a pasar a hacer algunos ejercicios, como los siguientes. Ahora tenemos estos compuestos y vamos a proceder a colocarle su respectivo estado de oxidación a cada elemento. En principio tenemos el agua, que está formada por hidrógeno y por oxígeno. Recuerden que en la segunda regla dijimos que en la mayoría de los casos el hidrógeno va a tener un estado de oxidación +1 y el oxígeno un estado de oxidación -2. Y la tercera regla decía que las cargas entre ambos debería dar 0. Es decir, la sumatoria total de las cargas debe dar 0. Como tenemos acá el hidrógeno es +1, no se le coloca el 1, generalmente se deja solo el más. +1 -2 sabemos que da -1, es decir, no da 0. Pero resulta que hay dos hidrógenos, es decir, cada hidrógeno tiene una carga de +1. Al haber dos hidrógenos, habrá una carga de +2, o lo mismo que decir +1 por 2 +2. -2, eso me daría una carga de 0. Ese sería el estado de oxidación de cada uno de estos elementos y la suma de sus respectivas cargas. Ahora tenemos el ácido clorhídrico. En este caso dijimos que el hidrógeno la mayoría de las veces va a ser un estado de oxidación +1 y el cloro. El cloro tiene estado de oxidación 1, 3, 5 o 7. Entonces, ¿cuál de esos estados de oxidación podemos colocar acá para que al sumarlo con el +1 me dé 0? Pues -1. Bien, ahora tenemos acá el óxido de hierro 3. Vamos a colocar los estados de oxidación. Entonces, vamos a colocar siempre el estado de oxidación del que ya conocemos, que es el oxígeno. Entonces lo vamos a colocar 2-. ¿Listo? Ahora, si nos damos cuenta, hay 3 oxígenos. Quiere decir, cada oxígeno tiene -2, pero como hay 3, en total los 3 serían -6. O sea, un oxígeno sería -2, 2 oxígenos -4, 3 oxígenos -6. O también puede ser -2 por el subíndice 3. Entonces -2 por 3, -6. Ahora, la carga de este lado es -6. ¿Listo? Este lo vamos a tener en la cabecita. Si quieres escribirlo, pues lo escribes. Ahora,
la carga del hierro para que dé 0 debe ser más 6. Si miramos en la tabla periódica, el hierro tiene un estado de oxidación de 2 más o 3 más. También lo dijimos al principio de este video. Entonces, ¿cuál de estos dos estados de oxidación multiplicado por 2 me va a llegar a más 6? Bien, entonces sería el 3 más. Entonces, 3 más por 2 sería más 6. Y menos 2 por 3, menos 6. Más 6 menos 6 daría 0. Ya tenemos la carga, que es 0. En este lado tenemos el nitrógeno. El nitrógeno, como está solo, su carga va a ser 0. Para resolver este ejercicio, ustedes debieron haberse ya dado cuenta que siempre va a haber un elemento que sea positivo y otro que sea negativo. Acá el positivo es el hidrógeno, acá negativo el oxígeno, positivo hidrógeno, negativo cloro, positivo hierro, negativo oxígeno. Ahora, como acá no tenemos ni hidrógeno ni oxígeno, vamos a mirar cuál de estos dos debe ser el positivo o el negativo. Bien, cuando miramos los estados de oxidación, como en este caso el hierro tiene más 2 o más 3, en la tabla periódica les va a salir que el cloro tiene estado de oxidación más 1, 3, 5 y 7. ¿Qué quiere decir este más menos? Que el 1 puede ser tanto positivo como negativo y el resto de números va a ser positivo. Es decir, entre el hierro y el cloro, el único que puede ser negativo es el cloro. Y el único número o estado de oxidación negativo que tiene el cloro es el menos 1. Por eso le voy a colocar acá menos 1. Entonces, cada uno de estos 3 cloros está trabajando con menos 1. Como hay 3 cloros, la carga total del cloro va a ser menos 3. ¿Por qué? Porque menos 1 por 3, pues menos 3. Entonces, vamos a tener que las cargas van en 3 menos. Para que dé 0, ¿cuánta debe ser la carga del cloro? Pues la carga del cloro debe ser 3 más. Ahora, si los estados de oxidación del hierro es más 2 y más 3, pues ¿cuál me sirve para que me dé 3? Sabiendo que acá hay 1, pues el 3 más. Y al tener 3 más menos 3 me va a dar 0. Continuamos acá cuando tenemos 3 elementos. Vamos a empezar, como siempre, con los que conocemos. ¿Cuáles conocemos? Pues conocemos el oxígeno, que es 2 menos, y el hidrógeno, que es más 1. Entonces vamos a hacer el cálculo de las cargas. El oxígeno, menos 2 por 4 va a dar menos 8. Y el hidrógeno, más 1 por 2 va a dar más 2. ¿Listo? Ahora nos faltaría el azufre. Más 2 menos 8 nos va a dar menos 6. Es decir, la carga que necesita el azufre para que me dé 0 en total va a ser de más 6. Si miramos la tabla periódica, los estados de oxidación que tiene el azufre es 2, 4 y 6 según la tabla periódica. De estos 3 estados de oxidación, ¿cuál es el que me sirve acá? Voy a probar con el 2. Si le coloco acá más 2, sería más 1 por 2, más 2, 4. Pero recordemos que el oxígeno es menos 8. Más 4 menos 8 no da 0. Entonces voy a probar con el 4. Más 1 por 2, más 4, más 6. Y el oxígeno es 8, más 6 menos 8 no da 0. Entonces, si lo pensaste desde el principio, muy bien, efectivamente era el 6. Entonces vamos a colocar acá el 6 y lo comprobamos. Más 1 por 2, más 6. Acá no multiplicamos porque el azufre solo hay uno. Si hubieran 2 si lo hubiéramos multiplicado, pero solo hay un azufre, no lo miramos. Entonces más 6, más 2, más 6, más 8. Más 2, más 6, más 8. Y menos 8, esto me va a dar 0. Y finalmente tenemos acá el hidróxido de sodio. Como te das cuenta, podemos usar los datos que están en la tabla periódica si no los conoces, pero muchas veces los podemos sacar los estados de oxidación simplemente mirando la suma y la resta. Como en este caso, sabemos que el oxígeno tiene 2 menos y el hidrógeno más 1. Entonces, decimos 2 menos y más 1. Quiere decir que acá ¿cuánto va la cuenta? Más 1 menos 2 pues da el menos 1. Entonces la carga entre estos dos va a ser menos 1. ¿Cuánto nos falta para que dé 0? Pues va a faltar 1. Entonces la carga del sodio va a ser más 1.
O sea, podemos verlo. Más 1 del sodio, más otro el hidrógeno sería más 2, menos 2. La carga puede ser 0. Y así sacamos los estados de oxidación de cada elemento en un compuesto. Muy bien, eso es todo por hoy. Espero haya quedado muy claro. Recuerden estudiar mucho y darle mucho al coco.